Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy en esta actividad. Para el Centro de Estudios Paysandú, esta es una noche muy especial, una noche muy importante. Se trata de la primera actividad que el Centro de Estudios coordina con una asociación civil, y existen tres motivos, vamos a decir, para que sea una noche, como les decía, especial e importante para nosotros. La primera de ellas es hacerlo con Nueva Agenda Progresista, una asociación civil con la cual nos hemos sentido cómodos desde que comenzamos a trabajar en la organización de este evento, que esperamos que sea el primero de una larga lista de eventos que trabajemos juntos. Trabajo en el cual agradecemos a Alicia Torres por toda la coordinación y todo el apoyo que nos dio. Segundo, el tema que la ANAP nos sugirió para la charla de hoy y que nos pareció absolutamente adecuado y pertinente, y que está relacionado también con lo que hace 11 años el centro comenzó a andar cuando propuso contribuir con humildad a la construcción de un departamento y un país más moderno, más justo y solidario. Y el tercer punto, o el tercer motivo, la calidad de los expositores que nos van a acompañar en la tarde de hoy. Carla Bernardoni, que es profesora de Historia e Inglés, profesora de Enseñanza Media y Formación Docente, y con estudios de posgrado en Diploma en Didáctica de la Historia de IES y UDELAR. Javier Miranda, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, pidió especialmente que destacaran que era hincha de Liverpool, pero bueno, eso corre por... De Liverpool. De Liverpool. Liverpool es una franquicia que tenemos en Gran Bretaña. Bueno, ¿les parece? ¿Marcamos? Muchas gracias a todos por arrimarse. La verdad que es también la primera instancia en la cual esta asociación civil llamada Nueva Agenda Progresista, que creamos el 21 de mayo del año pasado, realiza en el interior del país. Y bueno, particularmente en Paysandú, que es de las ciudades más importantes y con la cual tenemos una relación también profunda hace mucho tiempo, varios de nosotros. Siempre es un gusto estar acá, aunque a veces por pocas horas, pero bueno, igual se disfruta. La Nueva Agenda Progresista, sentimos un grupo de gente la necesidad de crearla a partir de mayo del año pasado, como decía, en función de una visión común de la necesidad de mirar el país de Uruguay en procesos de cambio a mediano y largo plazo, con una mirada muy amplia desde todo punto de vista. Es una asociación civil que no tiene ninguna vinculación partidaria, no le pregunta a nadie a quién vota para participar de ella, sino que la inquietud principal tiene y debe ser estar preocupado por el Uruguay, por su futuro, por las cosas que hay que hacer desde todo punto de vista, vinculado a la amplia gama de temas que incluye el desarrollo de un país, ¿verdad? En principio, nuestra idea, y así la llevamos a la práctica, fue dividir en tres grandes ejes nuestra actuación. Uno relacionado con todo lo que tiene que ver con desarrollo económico-social, con todo lo que ello implica, y ustedes ya se dan cuenta de que es un vastísimo campo. Otro relacionado con el tema de la gestión pública, y ahí hemos hecho alguna actividad que le hemos dado a llamar los dos lados del mostrador, como muchos de nosotros que hemos participado de actividades y participamos de actividades a nivel privado, ya sea en empresas con fines de lucro o en instituciones no gubernamentales, etc. Y participar en el sector público con todas las características y particularidades que eso tiene en el Uruguay. Bueno, cómo se ven las cosas desde los dos lugares y la importancia del tema de la gestión. Y un tercer eje, que no por nombrarlo tercero es el menos importante, sino que quizás es el más importante, que tiene que ver con lo que le llamamos Nueva Agenda de Derechos. El tema de los derechos humanos, relacionado por supuesto a los derechos humanos tradicionales del pasado reciente,
pero no solo, sino una mirada muy amplia, y de eso van a estar conversando los que saben hoy, y vamos a seguir aprendiendo de este tema, todos nosotros, y compartiendo, por supuesto, y escuchando las preguntas que puedan existir, relacionado con, bueno, lo que ha sido el avance de los derechos en los últimos años, algunos de ellos vinculados a leyes en concreto, al reconocimiento de situaciones que durante mucho tiempo no se reconocían y que implican cambios culturales profundos en un país que en general, como nos define, por lo menos así se lo asignan a él, Eduardo Galeano, como los uruguayos como anarcoconservadores, porque en realidad muchas veces somos muy críticos o nos ponemos muchas veces en contra de todo, pero cuando las cosas cambian también a veces nos sale la beta aquella de que los cambios los quiero, pero de repente si me tocan demasiado no me convence demasiado. Así que, bueno, reconociéndonos así, reconociéndonos con el gran conjunto ese de uruguayos y uruguayas, con esa visión de preocupación por el desarrollo del país, nace la nueva agenda progresista. Un aviso, está la página web que pueden visitar todos, allí hay posibilidad de hacerse adherente, de recibir los mails con las actividades, también está la posibilidad de hacerse asociado, que implica el pago de una cuota mensual, se puede hacer en cualquier hábitat, son 300 pesos por mes que cobramos, y si me toca la parte de marketing, Javier. Y también está la posibilidad de participar en foros virtuales, porque como ustedes se dan cuenta, la realidad del desarrollo es tan amplia, como decía hoy, que es imposible abarcar todos los temas presencialmente. Entonces vamos tratando de matizar entre reuniones presenciales con reuniones virtuales. Y hay unos 14 foros que están en la página, en un lugar donde dice participa, y algunos de ellos funcionan más fluidamente, otros no tanto, pero la participación de todos ustedes también nos ayuda a dinamizarlo y a enriquecerlo. Por lo tanto, bueno, es un desafío importante en un año muy particular, como ustedes ven, evidentemente un año electoral en una democracia, como es el Uruguay, uno de los países más democráticos del mundo, tiene sus particularidades, pero tratamos de seguir teniendo el ritmo desde que arrancamos, y bueno, es un orgullo, una alegría poder estar acá, y el deseo es que sea de utilidad para todos ustedes que se arrimaron esta charla que nos van a dar los dos colegas. Muchas gracias. Esto es bienvenida, yo creo que necesitamos encontrarnos, debatir, sobre todo, bueno, sobre temas tan interesantes como el que se propone en el día de hoy. Bueno, yo quisiera primero empezar por repasar un poquito, a ver de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos y a qué apuntamos en una nueva agenda de derechos humanos. Los derechos humanos son conquistas de grupos, o sea que responden a un contexto histórico. Cada grupo ha tenido, en cada momento en que se ha visto, ¿verdad?, la necesidad de cambios, los grupos sociales han encontrado la manera de hacer esas conquistas que no han sido logros precisamente fáciles, ¿verdad? Entonces, hay un reconocimiento de la dignidad humana en esas luchas, pero también la necesidad de afirmarlos. Es decir, los derechos humanos no se conquistaron de una vez y para siempre, sino que los hombres y las mujeres que gozaron de ellos, debieron seguir conquistándolos y, por supuesto, como estábamos diciendo, como responden a un tiempo y a un contexto, los nuevos tiempos demandan nuevos derechos. Indudablemente que el reconocimiento de los derechos humanos, hay un reconocimiento de la dignidad humana que nosotros nos vamos a permitir cuestionar. Si es verdad de que la igualdad, de que los derechos son para todos, son inherentes a toda persona humana. Son un marco ético y político para la acción y requieren de un contexto institucional para la convivencia en una sociedad que nos permitimos preguntarnos si es una sociedad verdaderamente de iguales. Si somos todos iguales. Y por supuesto que es el marco indiscutible y el marco necesario para la vida democrática en todo Estado de Derecho. Cuando hablamos de derechos humanos hay dos caras del derecho, ¿verdad? De un lado están los ciudadanos, ¿verdad?, los que gozamos de ese derecho, pero también tenemos la obligación del respeto a la ley para propiciar una convivencia pacífica y para el cumplimiento de los deberes y de los derechos de los otros como garantía de ese marco institucional logrado con
indudablemente con esfuerzo a lo largo de la evolución histórica. Y desde el lado del Estado, los Estados tienen la obligación de respetar y de proteger a los ciudadanos y de promover políticas públicas que, como decía recién Álvaro, se han ido ampliando y hay nuevos reclamos, y eso está muy bien que así sea. En este momento, bueno, podemos hablar de nuevos derechos a la salud, de la ampliación del derecho a la educación, de la vivienda, la salud reproductiva, lo que se considera el respeto a las normas internacionales de las cuales nuestro país forma parte, como la OIT, el concepto de trabajo decente que ha sido instalado por la OIT. Y bueno, lo que se busca con la consecución de todos estos derechos es constituir un conjunto coherente y sistemático de acciones dirigidas a garantizar precisamente la consecución de estos derechos. Nosotros pensamos que bueno, estamos a 30 años de la recuperación de la democracia y, como decían también, es un buen momento, pensando, ¿verdad?, en el pasado reciente, pensando en la memoria, que como decía Álvaro es el último pero no el menos importante. Pensamos que este momento es un buen momento para reflexionar, para repensar y para darle una nueva significación a una agenda de derechos. Preguntarnos, por ejemplo, ¿qué clase de democracia hemos recuperado? ¿Realmente la democracia que tenemos es la democracia que queremos, que soñamos, que luchamos durante los años de la dictadura? ¿Cómo podemos hacer? Porque sabemos que la democracia no se logra, como decíamos, como los derechos, no se logran de una vez y para siempre. ¿Cómo podemos hacer para consolidar? ¿Qué responsabilidad le cabe a cada uno de nosotros como ciudadanos? Cada uno desde su lugar, ¿verdad? Para consolidar, para promover una mayor participación, un mayor involucramiento en los quehaceres, en los problemas colectivos. ¿Cómo hacer del respeto a los derechos humanos una cultura de vida? Porque a veces hablamos de derechos humanos y pensamos solamente en los derechos políticos, o en los derechos, como se les llama, ¿verdad?, de primera generación, sino que, bueno, justamente la evolución de los tiempos indica que hay otros derechos, ¿verdad?, que tienen que ver capaz más con lo sin capaz, con lo cultural, con los derechos culturales, que debemos pensar y reflexionar si es que esos derechos se cumplen para todos, si todos gozan de la cultura. ¿Qué uso del tiempo libre nos propone una sociedad consumista, individualista? Por más que nuestro país sea un pequeño país, y como decía Álvaro también, es el país que tiene el país más democrático del mundo, no estoy tan segura de que podamos hablar de que todos somos iguales, o de que hoy se ha sustituido un poco el concepto de igualdad por el de equidad, pero tampoco estoy segura de que estemos viviendo una sociedad equitativa. Se los planteo como reflexión, como problema. Entonces, frente a esa posibilidad, ¿verdad?, de reafirmar la democracia a través de la participación, de la oposición, de poner sobre la mesa los temas que están en la agenda pública, pienso que vamos a superar, ¿verdad?, no superarlo en el sentido de dejarlo atrás, sino de decir, bueno, desde el reclamo de justicia, que no está acabado, desde el reclamo de justicia de familiares, de ciudadanos, bueno, pasar a mirar otras necesidades, otras urgencias que tiene nuestra sociedad. O sea, desde el reclamo de justicia, que por supuesto no está terminado, que se debe profundizar, pero que en estos últimos años hemos sido testigos de todos los avances que ha habido en el terreno de la recuperación de la verdad, de la recuperación de la memoria, a pasar a una mayor amplitud de los derechos humanos. Hoy sabemos que, bueno, disfrutar de una alimentación adecuada, de una ampliación del derecho a la educación, donde no sea solamente un eslogan, ¿verdad?, decir que todos tienen igualdad de oportunidades, cosa que también podemos cuestionar. El respeto a la diversidad, nuestro país ha promovido leyes para hacer efectivo, ¿verdad?, el respeto a la diversidad, a una vida digna. ¿Y qué entendemos por una vida digna? Aquella que asegure los elementos para un desarrollo humano, en un ambiente saludable, donde la participación ciudadana sea efectiva
y desde un ámbito de tolerancia se contribuya a una cultura de paz. Entonces nosotros nos preguntamos, como educadores, acá hay unos cuantos colegas, ¿la educación es un privilegio? ¿Es una obligación? Sabemos que es un derecho humano fundamental, pero ese derecho humano fundamental está solamente consagrado en las declaraciones, en la Constitución. ¿Para qué futuro educamos? ¿Cómo se lo valora al educando, al ser humano en el aula? ¿Lo vemos como un futuro trabajador, reproductor de formas ya instaladas? ¿O lo vemos como un sujeto de derecho, ¿verdad?, que lo reciben las instituciones educativas que fueron creadas hace mucho tiempo, en una sociedad que cambia vertiginosamente? ¿Cómo se encuentran esos jóvenes que, bueno, no me gusta la palabra desertor, pero que desertan, que se desvinculan de las instituciones educativas? Las instituciones educativas son realmente elementos de socialización donde completan ese proceso tan importante que cumple la educación, el proceso de socialización. ¿Qué desafíos les imponen estos nuevos tiempos a los actores de las instituciones educativas? Porque a veces focalizamos en el estudiante, pero nosotros los docentes, los padres, una cultura más participativa, pero debería propender a que los padres se acerquen más a la institución, para que los padres conozcan en las condiciones en las que trabajan, en las que van sus hijos todos los días a aprender. Bueno, sabemos de que hay episodios recientes muy dolorosos sobre lo que pasa en las aulas, lo que pasa en las instituciones educativas, y no nos sentimos muchas veces comprendidos, valorados, dignificados. Entonces, bueno, los desafíos, pensando desde el plano educativo, que es el que yo más conozco, hay estudios en el Uruguay que plantean que el 80% de los niños y adolescentes que pasan por nuestras instituciones educativas, el 80% han vivido alguna situación de violencia doméstica. Y bueno, y tampoco es lo único, ¿verdad? Las diversas formas de explotación de niños y de adolescentes, desde trabajos abusivos o de situaciones aberrantes, también lamentablemente conocidas, el trabajo infantil, que constituye un círculo vicioso, el círculo vicioso de la pobreza, ¿verdad? Porque soy pobre, mando a mi hijo a trabajar, porque mando a mi hijo a trabajar, no tiene la posibilidad de estudiar, de educarse, de formarse mejor, entonces se desvincula de la institución. ¿Y qué clase de trabajo consigue? No consigue un buen trabajo. Una sociedad donde sabemos, ¿verdad?, la competencia, bueno, vivimos en una sociedad donde estamos muy impulsados por el consumo, por las presiones. Y también, bueno, también son muchos, son 20, si no estoy equivocada, alrededor de 20.000 niños y jóvenes que hacen trabajo de reciclaje de basura. Obviamente no es Paysandú el lugar donde hay más en Montevideo, pero nosotros vemos en las calles de Paysandú los niños levantando basura. Bueno, otro desafío que nos plantea también la educación es el tema de género en la construcción de ciudadanía. En la escuela inicial y en primaria hay igual presencia de ambos sexos, pero esto cambia en la enseñanza media a favor de las mujeres. Somos más las mujeres que vamos a la enseñanza media. En la educación terciaria también hay mayor presencia femenina en la última década. El 63% de los estudiantes que concurren a la universidad son mujeres. El 51% de mujeres afrodescendientes de más de 25 años solo fueron a primaria. En Uruguay mueren 6 veces más mujeres que en España por violencia doméstica. Son cosas que sacuden, ¿verdad? Impresionan, pero nos interpelan, obviamente. Hablamos de estos temas, proponemos, tenemos soluciones, se reconocen como problema. Esa presencia de mujeres, el mayor porcentaje de mujeres que concurren a la universidad van a ocupar cargos políticos, van a ser las que van a definir las nuevas políticas públicas. Bueno, pensamos que si es real esa participación, van a haber cambios a corto y a mediano plazo, ¿verdad? Nosotros somos defensores entonces de la educación como derecho humano fundamental, para promover la construcción e internalización de valores más solidarios, una sociedad que se reencuentre.
el ejercicio de la ciudadanía en el marco de una sociedad que promueva una cultura de paz. Yo acá voy a citar a un filósofo, ¿verdad?, a Bauman, que dice: se trata de otorgar poder, de la necesidad que la educación apunte y aporte sus saberes y quehaceres a la construcción de una nueva ciudadanía, situándola fuera de la trampa economicista. Sé que es muy difícil, sé que es totalmente difícil porque nuestros jóvenes están presionados por las exigencias del consumo, de la sociedad, de la globalización, etc. Pero tenemos que intentarlo. Por insignificante que parezca, lo que hagamos va a ir en la línea de lograr cambios. Educar en derechos, desde un enfoque de derechos. Nosotros pensamos que sería muy bueno que en primaria, en secundaria, yo he sido profesora en formación docente de un seminario de derechos humanos que es semestral, pero bueno, es semestral, no alcanza, hay que trabajar más para ayudar a mirar la realidad desde la responsabilidad del Estado como garantía del cumplimiento de los derechos, para propiciar la construcción de una ciudadanía más identificada, ¿verdad?, a la que se devuelva el derecho de identidad, que no estemos mirando siempre afuera otros modelos impuestos, que en realidad no tienen más para ofrecer porque también están en crisis, ¿verdad?, a la participación, para que la autoestima, para recuperar, ¿verdad?, nuestra autoestima como una realidad. Y porque no otorga una nueva identidad al educador y al educando. Una educación en derechos humanos propiciaría un acercamiento mayor, donde los sujetos se encuentran, donde el docente no fuese alguien que viene a enseñar como más sabio, ¿verdad?, o más artista, o más como una autoridad. Yo creo que en eso también los 30 años que han transcurrido desde la recuperación de la democracia han contribuido a despojarnos, ¿verdad?, de una educación muy autoritaria, ¿verdad?, donde durante la dictadura teníamos que tratar de usted a nuestros educandos. Bueno, que eso, con el tiempo eso ha ido pasando, pero tenemos que reencontrarnos, sentarnos a escuchar los problemas que tienen nuestros educandos. Yo sé que la educación tiene una cantidad de presiones y que no podemos ser, como nosotros mismos decimos, no podemos ser asistentes sociales, psicólogos, todo lo que hace falta en las instituciones, pero tenemos que intentar acercarnos, escucharnos. Bueno, ¿qué se propone entonces? La instrumentación de un plan global de políticas públicas en derechos humanos, con debates, con encuentros, con acercamientos como este, ¿verdad?, que nos permitan la construcción de material audiovisual, que en eso nuestro país está un poco más atrasado que los otros países del Mercosur. Brasil, Argentina tienen han creado, ¿verdad?, un acervo de material audiovisual mayor, que permitan comprender la relevancia de vivir en clave de derechos humanos. Eso que decíamos, vivir, que sea una práctica cotidiana, para lograr entonces una ciudadanía participativa y responsable. Instituciones más abiertas, que permitan, ¿verdad?, donde se crea la confianza de los estudiantes, recuperar el amor que tenían por las instituciones. Hay que cambiar las instituciones para recuperar que ese es el lugar donde yo quiero ir, donde quiero estar. Por supuesto, que las instituciones sean lugares de inclusión social, donde los educandos, los niños, las niñas, los adolescentes que llegan a los centros educativos, desarrollen mecanismos de exigibilidad del cumplimiento de esos derechos. Que no vayan con temor a que no se los va a escuchar, para que sea una realidad de que todos nuestros niños y jóvenes aprendan. ¿Qué debería aportar entonces? Bueno, una mejor convivencia, con el ejercicio de la libertad individual, la búsqueda del equilibrio en la diversidad, la conciencia de propender al respeto del medio ambiente para asegurar nuestra existencia y el futuro de la humanidad de manera responsable, recordar, ¿sí?, también hacer de la memoria un ejercicio individual y comunitario para aprender a través de ella, ¿verdad?, y consolidar de esa manera la vida democrática, promover el respeto por todas y por todos a través de una práctica consecuente con la evolución. Yo acá tomé una foto, no la tomé yo, la extraje de una muestra que trabajo en el taller de derechos humanos,
que está muy cercana a nosotros, porque esto ocurrió en Entre Ríos. Es una pareja que está en una playa de Concordia, y la segunda foto fue tomada por un fotógrafo que se llama Gustavo Germano, y que volvió a sacar las fotos 30 años después. La mayoría de la segunda foto, la que está en color, es de 2006. Entonces, como ven, la playa está vacía. Es muy interesante lo que se logra, ¿verdad?, con este tipo de trabajos. Lo que se logra sacar, porque falta mucho por hablar. Entonces, bueno, aprender del pasado. El pasado no lo podemos modificar, pero sí podemos aprender a través de él. Enfrentar los retos del presente. Las declaraciones hoy no son suficientes, pero sí necesarias. Se necesitan, como decíamos, instituciones sólidas que impliquen un anclaje a una realidad que cambia permanentemente, y que nos tiene a los docentes, a los adultos, a los estudiantes, a los jóvenes en el terreno de la incertidumbre. Entonces, si logramos que esas instituciones vuelvan a ser, o vuelvan a ocupar, o cambien para volver a ocupar el lugar, entonces yo creo que vamos a estar todos un poco más seguros. Bueno, entonces, para ir terminando, una mirada desde la ética interpela a los ciudadanos, que son los protagonistas y los constructores de la historia. Otros han pasado otros problemas, otros desafíos, y los han enfrentado. Nosotros lo que proponemos es entonces observar una conducta más solidaria, para promover una convivencia pacífica, donde cada uno es observado y observador en el cumplimiento y en la consecución de los derechos. El hombre y la mujer han sido referentes y pilares de la historia. Vivir en clave de derechos humanos es una tarea permanente, es una tarea ardua, ¿verdad?, pero que da sus frutos. A veces tarda, pero da sus frutos, y nosotros tenemos confianza en el hombre, confianza en la mujer, y creemos que así tiene que ser. Así que muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación del Centro de Estudios para esta charla. Y uno siempre tiene miedo a esta charla, ¿a quién le voy a hablar? ¿Y qué espera que le cuente? Y además uno siempre defrauda las expectativas que el oyente tiene. Y más después de escucharte, porque en realidad yo no tengo nada más nada que decir. En realidad suscribo, firmo abajo, y sí, pero en serio, yo cuando conversábamos con los compañeros de la nueva agenda progresista, esta oportunidad de charla, digo, bueno, pero ¿y para qué? ¿Y por qué? A mí me gustaría presentar algunas ideas en torno al concepto de derechos humanos que no difieren de lo que voy a decir en absoluto, al contrario, están totalmente en sintonía del concepto de derechos humanos, y sobre todo de la función social y política del discurso de derechos humanos. Cuando yo hablo de discurso de derechos humanos no quiero hablar de un discurso de campaña, pero es una elaboración, es un discurso, es una forma de hablar, es una forma de mirar la realidad, el que se propone con la mirada de derechos humanos. Con un riesgo, como el término de derechos humanos ha ganado cierta carta de ciudadanía, genera, cuando uno habla de derechos humanos, entonces rápido, bueno, yo con eso tengo que estar de acuerdo, estamos todos de acuerdo con eso. Tiene una captación emotiva, ¿sí? Y eso ha provocado que muchas veces el discurso se haya lavado de contenidos, haya perdido su densidad, y se haya convertido en un discurso más bien livianito, un discurso de los pajaritos, somos todos buenos, ¿no? O aún más perverso, que algunas reivindicaciones sectoriales, algunas reivindicaciones corporativistas, para ganar carta de ciudadanía se traducen rápidamente en términos de derechos, porque con eso gana adhesión. Y eso es un riesgo, pero un riesgo porque además deteriora un discurso que tiene una potencia enorme, insisto, como discurso político. Los derechos humanos no son una creación divina, más allá de las creencias religiosas de cada uno. No vino un Dios en el Génesis y dijo Fiat Lux, háganse los derechos. No, son conquistas sociales tendientes
a rescatar la dignidad de la persona humana. Es un discurso profundamente político, pero profundamente político. Ha marcado, por lo menos, la historia de la modernidad, por lo menos de 1789 para acá. Para eso asaltamos la Bastilla, para eso le cortamos la cabeza a Luis XVI. Desde entonces a hoy hemos recorrido un largo proyecto. El problema, diría Liber Falco, es que esa moneda, ¿sí? Lo saludo a un amigo que gastó su moneda en un tiempo tan ya lejano, es un poema precioso de Liber Falco, se ha ido desgastando por su uso. Yo creo que hay que volverle a dar esa centralidad que tiene como discurso movilizador y como discurso entusiasmador. Entonces, la finalidad última de venir a conversar es provocar debate con contenido, empezar a discutir ideas, no solo eslóganes, no solo palabras bonitas. Y sobre todo, o también, de la mano, entusiasmar. Una de las cosas que creo yo no creo que hayamos perdido, pero que hemos bajado en su intensidad, es la capacidad de entusiasmarnos con causas, por decirlo de alguna manera, con causas nobles, por causas que valen la pena. Las ganas de pelear y decir, sí, mira, realmente. Y ahí hay un compromiso, incluso un compromiso. Un debate crítico entonces sobre el discurso de los derechos humanos, bajo la tesis de que es un discurso político, y un discurso político fundamental en nuestro tiempo. Yo tengo esto más borrón armado, ustedes me cortan, porque uno viene muy estructuradito, tiene esa formación un poco jesústica, ¿no? Te viene un poco sistematizado, pero además como se va poniendo medio, uno pierde hilación, entonces conviene que tenga tener un cierto esquema para conducir. Una primera afirmación, una primera hipótesis. Convengamos, el Estado es una creación artificial, es una creación del ser humano. El Estado no es un hecho natural. Es un invento. Es un invento. Esto no es contra el Estado, y mucho menos contra la institucionalidad del Estado. Es intentar darle al Estado la dimensión que tiene para... No me quiero ir lejos en temas filosóficos, pero quitar esa idea de una especie de organismo natural. No, esto es un invento. ¿Para qué inventamos el Estado? ¿Para qué el ser humano creó este artificio, este leviatán? Esto es puro Hobbes, ¿no? Vamos a hacer un repaso de historia de la sociedad política. Perdónenme los estudiantes de Derecho que nos perdimos esta materia al principio de la carrera. ¿Para qué inventamos el Estado? Este artificio que es el Estado. El Estado no es un fin en sí mismo. Hay un formidable pensador italiano, Norberto Bobbio, que yo creo que es uno de los grandes teóricos, no solo del derecho, sino también de la filosofía política, que habla de un giro copernicano, justamente, y habla de la edad de los derechos, ¿no? Sacar el Estado del centro y volver a colocar la persona humana en el centro. ¿Se acuerdan aquel dibujo de Leonardo? Sí, ¿no? El ser humano, iba a decir el hombre, ya vi que me iban a pegar, después yo me atajé, hablé del ser humano, de la persona, como la dimensión de todas las cosas, es la medida de todas las cosas. Una de las transformaciones centrales que se produce con la derrota del Ancien Régime, y si se quiere antes con el Renacimiento, es correr esa presencia del Estado, de Dios o de la Iglesia o de las iglesias como el centro de la vida orgánica y volver a restituir en el centro de la reflexión al ser humano, a la persona. ¿Sí? Ese es el giro copernicano de que habla Bobbio, que me parece una cosa formidable. Y esa es la imagen del Estado, del contrato social, el pasaje del estado de naturaleza, no del convivir, sino del cohabitar, del vivir uno al lado del otro, pero en forma desregulada. Se hace insostenible como sociedad humana. Del estado de naturaleza, la creación del Estado, a través de es una parábola del contrato social, para un estado de regulación de la vida común. El Estado es un artificio que inventamos los seres humanos para regular la vida en común. ¿Para qué? Bueno, entre otras cosas para no matarnos. Pero sobre todo, no, porque tampoco quiero caer en lo de Hobbes del hombre lobo, el hombre, cosas por el estilo, ¿no? ¿Pero para qué? Para posibilitar el desarrollo de la vida en común. Estamos condenados a la vida en común. Estamos condenados. No sabemos vivir de otra manera. ¿Sí? Pero no de cualquier vida,
sino de la vida digna. Y ahí está la piedra de toque de toda la arquitectura. Lo que está en juego es la dignidad de la persona humana. La vida, sí, pero no la vida biológica, sino la vida digna. El problema con dignidad, con la palabra dignidad, no con el semanario de dignidad, ¿te acuerdas del semanario de dignidad? El problema de la palabra dignidad, al igual que otros términos, es que se han ido gastando, han perdido textura en virtud de su uso, ¿no? Esa imagen de la moneda que uno la va tocando y se va desgastando, desgastando, desgastando. Le parece el peso del saibo, que se te quedaba borradito el saibo, que ya no le podías pasar el lápiz por arriba para sacarle la imagen, ¿no? Hay que volver a dotar a las viejas palabras de nuevos sentidos, ¿no? Recogiendo sus sentidos originales. Con dignidad pasa un poco eso. Todos hablamos de la dignidad humana. ¿Qué querés decir cuando hablas de dignidad? ¿Qué quiere decir eso? Para que no quede en una palabra vacía, en una mera palabra. Ahí hay que volver a proponer definiciones. Yo acá sigo un queridísimo compañero de la Secretaría de Derechos Humanos, Fernando Aguilar, que es un crack, porque tiene una enorme virtud. El loco se dedica a derechos humanos, pero es profesor de matemáticas, ¿no? Un profesor de matemáticas es como que un economista, un contador te empieza a hablar. Es lógico, el tipo es lógico. Fernando propone, pero tal cual, pone delante para la consideración un concepto de dignidad que a mí me gusta. La dignidad es la capacidad, pero también la posibilidad efectiva, o sea, es potencia, ¿sí? Y posibilidad efectiva, primero, de realizar autónomamente un proyecto de vida. O sea, que yo pueda dictar las reglas que me van a regular para desarrollar un proyecto de vida que yo elijo, por alguna razón yo elijo como bueno. Miren, yo quería ser golero. Así me fue. Terminé abogado porque no sabía cómo hacer. ¿Sí? Pero de realizar un proyecto de vida, autónomamente, dictándome las reglas para ello. Y ahí entran algunos cuerpos de derecho que son fundamentales. La libertad de elección, y de allí a los derechos de libertad. Pero también las condiciones materiales para la elección y el ejercicio de ese proyecto de vida. Y ahí entran los derechos sociales. Sin condiciones materiales no hay derecho de libertad. Sin derecho a libertad tampoco hay derechos sociales. Y eso lo conocemos. Entonces, primer aspecto de la dignidad humana: capacidad y posibilidad efectiva de realizar autónomamente un proyecto de vida que por alguna razón yo valoro, creo que es digno de vivirse, vale la pena vivirlo. Es el proyecto individual, la dimensión individual de la dignidad. Pero además, dignidad significa, en la propuesta de Fernando que yo acompaño, es capacidad y posibilidad efectiva de participar en la construcción de un proyecto colectivo en los ámbitos en los que pertenezco, en los ámbitos de pertenencia. Ya no solo la dimensión individual, sino la posición del sujeto ahora en comunidad, que participa en la construcción de un proyecto colectivo, de un proyecto de vida común. Insisto, no vivimos aislados, no sabemos vivir aislados, no vamos a vivir aislados, vamos a vivir siempre en colectivos, en comunidades. Participar en la construcción de un proyecto común es también parte de la dignidad. Y ahí vienen los espacios y mecanismos de participación efectiva en la toma de decisiones, y de allí los derechos civiles y políticos. Sobre todo los derechos de elección y ser elegido. Particularmente todos los derechos de participación. Y en un nivel más todavía, dignidad, propone Fernando y lo acompaña, significa capacidad y posibilidad efectiva de autodeterminarse, ya no solo como individuos, sino como colectivo. De realizar los proyectos como sociedad. Triple dimensión de la dignidad propone Fernando y lo acompaña. La dimensión individual, ¿sí? El proyecto de vida individual, ¿sí? Autónomo, de autorregulación, pero también la dignidad entendida en el sentido del individuo ahora en el contexto social, en el colectivo, y también el colectivo desarrollando un proyecto de vida en común. Para la realización de ese fin, que es la dignidad humana, ese es el fin, esto es kantiano, y por supuesto es una, ese es el fin, no es una afirmación empírica, es una postura, es una propuesta ético-política, que no necesariamente hay que compartirla. Yo elijo ese camino, yo asumo que ese es el fin, y lo someto a la discusión. Creo que ahí nos vamos a poner rápidamente de acuerdo. El problema es cuando empezamos a discutir qué quiere decir dignidad y cómo se logra eso.
Pero si pudiéramos ponernos de acuerdo que el fin es la dignidad de la persona, la realización de ese fin es lo realmente valioso, ¿qué hacemos? Establecemos normas que asignan a todos los seres humanos, en tanto que seres humanos, en tanto que tales, mecanismos de protección y realización de ciertos intereses, de ciertas necesidades, que expresan las condiciones de la dignidad. Eso es lo que se llama derechos humanos. Esos son los derechos humanos. Ni siquiera los derechos humanos son un fin en sí mismos. Son el medio para la realización de la dignidad. Son los mecanismos, teoría del derecho, son los mecanismos que a través de normas, y son normas jurídicas, ¿sí?, establecemos para permitir la realización de la dignidad humana. Eso es lo que vamos. Y se asignan por normas a todos los seres humanos, en tanto que seres humanos. Una primera conclusión, prometo no irme muy lejos y párenme si me voy muy lejos. Una primera conclusión que quiero marcar y que va a tener algunas consecuencias. La finalidad, la justificación, aquello que legitima ese invento, insisto, la palabra invento es provocativa y deliberada, acá hay un juego retórico de captación de atención, ¿no? Ese leviatán, la finalidad, la justificación de aquello que legitima la institución del Estado es la realización de los derechos fundamentales. Yo prefiero hablar de derechos fundamentales y no de derechos humanos, pero no importa, eso son discusiones teóricas. El concepto de derecho fundamental tiene alguna gracia, entre otras cosas, hablar de fundamental quiere decir también de fundacional, ¿sí? O sea, son los cimientos sobre los que yo quiero edificar, y si estoy reivindicando que la finalidad, lo único que legitima el Estado, la finalidad última de este invento que es el Estado, es la realización de los derechos de las personas, ahí quiero el carácter fundacional. Pero lo podemos conversar un poco más. Y pasa a ser entonces origen y justificación también de un proyecto político, en términos de fundación, de fundacional, y por eso es fundamental. Si esto es cierto, si aquello que legitima, que justifica el artificio que es el Estado, yo no diría que, bueno, no importa. Si esto es legítimo, no es un problema de verdad o falsedad, sino de legitimidad o ilegitimidad, de suficientemente justificado o no. Si está suficientemente justificado, si es legítimo, en términos de opción política, que aquello que justifica la invención del Estado, y en particular del Estado moderno, luego la conclusión es inevitable. Todas las políticas del Estado, todas las políticas del Estado, deben estructurarse sobre la base de la realización de los derechos de la persona. Eso sí, es consecuencia lógica, es absolutamente necesario, es silogismo puro. No hay tutía. ¿Sí? Si es legítimo aquello, la conclusión inevitable es esta. Inevitable. De ahí una propuesta que yo se la vi defender con muchísimo calor a Marcos Carámbula, el actual intendente de Canelones, pero además un querido amigo de trayectorias y de caminos compartidos con Pérez Aguirre, con Perico. Marcos enarbola como lema eso, hacia la construcción de una sociedad de los derechos. Totalmente de acuerdo. Eso es un proyecto político. Ese es nuestro proyecto político desde hace un momento. Ese es el proyecto político al que yo me aficio. Y el que de alguna manera intentamos con estas conversaciones entusiasmar, provocar, invitarse a la risa. No estoy invitándolos a votar al mirandismo internacional ni cosas por el estilo, pero sí asumirlo como compromiso político y a discutirlo como compromiso político. Sobre esta base, sobre esta idea de la sociedad de los derechos, que ya digo que se la robo a Marcos, yo quiero tocar muy rápidamente 3 puntos para no aburrir. 1. Brevísimo. ¿Cómo aprendimos derechos humanos nosotros? En realidad, ¿cómo aprendieron todos los seres humanos derechos humanos? 2. Todos los derechos humanos. Acá parezco Candó, ¿se acuerdan cuando estaban en el recreo? Todos los orientales, ¿no? Todos los derechos humanos. Todos los derechos humanos. Ya voy a justificar porque hago este énfasis en el todo. Y finalmente, muy rapidito, un apuntecito sobre el tema de derechos y obligaciones que está de moda, bastardeado y en discusión. ¿Cómo aprendimos derechos humanos? 1948. Parezco la de los años dorados, ¿no? 1948. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Vivimos, descubrimos, nos enfrentamos a la barbarie, ¿sí?,
¿sí? Que fue el nazismo, los campos de concentración, el atropello de toda dignidad humana, ¿sí? De lo más básico, increíble que el ser humano haya llegado a ese nivel de barbarie, no apartamos. La Declaración de Derechos Humanos de 1948, del 10 de diciembre de 1948, es el grito contemporáneo del nunca más. Ese es el grito. Nunca más la barbarie del nazismo. La declaración es eso, es una manifestación de la comunidad internacional que dice nunca más. ¿Sí? Y establezcamos ciertas reglas básicas de la humanidad. Eso es la Declaración Universal de Derechos Humanos, es la Carta Constitucional del Derecho Internacional Gubernamental. La Carta Fundacional. ¿Cómo aprendimos derechos humanos en el Uruguay? ¿Quién hablaba de derechos humanos en 1962? En 1957, en 1967. Tuvimos algunas voces sobre violaciones a los derechos humanos allá en 1970, me acuerdo particularmente del senador Michelini, sí, hablando de temas de tortura. Pero el término derechos humanos aparece en la agenda pública como objeto de debate a partir de la dictadura, de los atropellos, de las barbaries de la dictadura. De la dictadura que hizo desaparecer gente, que privó de la libertad ilegítimamente a un montón de gente por sus ideas políticas, que expulsó gente de nuestro país y la mandó al exilio, que avasalló con toda la institucionalidad de la democracia en aras de la refundación de algún nuevo proyecto y en combate al comunismo. Así aprendimos derechos humanos. Y derechos humanos se convierte en un término en el debate político, particularmente a la salida de la dictadura y muy especialmente a partir del año 85. ¿Sí? Fue otra vez, también en Uruguay, como en 1948, un grito del nunca más, un grito de indignación. Y eso matrizó el discurso de derechos humanos en Uruguay, por lo menos en Uruguay. Aprendimos derechos humanos como forma de reacción frente a las violaciones. Aprendimos a manejar la palabra, cómo hacer cosas con palabras. Hay un libro precioso de lingüística. Aprendimos a utilizar la expresión de derechos humanos como forma de reacción frente a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Eso es necesario, pero no es suficiente. Sin duda, hay que reaccionar indignadamente frente a las violaciones. Indignarse es restituir dignidad, tiene exactamente la misma raíz. Eso es necesario, pero no es suficiente. Un paso más. Prevenir las violaciones a los derechos humanos. Quienes venimos de la lucha contra la dictadura, quienes venimos de la lucha contra la impunidad instalada en este país inmediatamente de la salida de la dictadura, desarrollamos un discurso, paradigmáticamente el discurso contra la impunidad fue un discurso de prevenir futuras violaciones. Es más, sostuvimos que la finalidad era combatir la impunidad para prevenir futuras violaciones. Eso es necesario, pero no es suficiente. Sin duda hay que generar mecanismos que nos prevengan de futuras violaciones. Hay que reaccionar frente a las violaciones inmediatamente para hacerlas cesar y para restituir la dignidad de las víctimas. Se hace necesario prevenir que en el futuro no vuelvan a suceder estas violaciones. Pero un paso más, propongo. Hay que promover, hay que realizar los derechos. No solo, parezco la calle por la positiva, no solo contra, también a favor. Después de reaccionar frente a, con indignación frente a las violaciones, prevenir futuras violaciones, empezar a mirar los derechos desde los derechos y no desde la violación a los derechos humanos, o no solamente de las violaciones a los derechos humanos. Empecemos a pensar los derechos también desde la construcción de los derechos, de la realización de los derechos, promover, realizar los derechos. Todos los derechos, decía. Por nuestra historia de vida, nosotros en este proceso de indignación aprendimos a defender los derechos de libertad y a defender los derechos políticos, que fueron los derechos que nos caminaron por arriba de la dictadura. ¿Pero para qué? Para construir el nunca más, para construir un espacio de vida en común. Entonces, no solo los derechos políticos,
no solo los derechos de libertad, que son los derechos clásicos del liberalismo clásico, ¿sí? Del liberalismo clásico como filosofía, ¿no? Además, defendible sin duda, pero no alcanza. También los derechos sociales, que son condiciones materiales necesarias, indefectiblemente necesarias, para el ejercicio de esos otros derechos. Y aquí, el fenómeno de la interdependencia de los derechos. Eso que se enuncia tan lindo en los tratados internacionales, y dijera Darwin en Los Gordos de Ginebra, se traduce en esto. Otro filósofo. Otro filósofo. Déjamelo, yo creo que es el mejor politólogo que tiene este país. Sí. Y además, sobre todo, no hace encuestas, entonces es una enorme ventaja. Entonces, dos dimensiones inescindibles, dos dimensiones necesarias que implican la interdependencia de los derechos. Para mí esto quiere decir, y propongo y someto a discusión, quiere decir interdependencia de los derechos. Lo que yo llamaría, mentira, se lo robo a alguien, el pacto de libertad, el pacto de no agresión, el pacto de tolerancia, que implica obligaciones de no hacer, omisiones. Yo te respeto, ¿sí? Yo no invado tu esfera, ¿sí? Te tolero. Tolerar es una palabra bastante complicadita. Yo te tolero también, yo te banco. Si sos un judío insoportable, yo te banco igual, ¿no? Entonces te dejo así. No me comprometo contigo. Pero sin duda hay un componente que es el pacto de libertad, que implica obligaciones de nacer. Yo no puedo violar tus derechos. No puedo agredir tu esfera de realización de tu dignidad. Pero simultáneamente, necesariamente unido, el pacto de solidaridad. Esto es generar las capacidades y las condiciones, y evita la palabra oportunidades, la tiro adentro para después discutirlo. Generar las capacidades y las condiciones para la convivencia y para el desarrollo de la dignidad humana. Y esto ya no son obligaciones de no hacer, son obligaciones de hacer. ¿Viste que servía para algo el curso de obligaciones? ¿Viste? Totalmente, totalmente. Obligaciones de medio, obligaciones de resultado, obligaciones de hacer, obligaciones de acertar, hacer y no hacer. Esto implica obligaciones de hacer. Esto es prestaciones. Los derechos de solidaridad implican prestaciones. Ya es un hacer, no solo no invado tu esfera, ¿sí? Sino que además realizo prestaciones para tu desarrollo, para el desarrollo de tu dignidad, para el desarrollo de tus derechos que en definitiva reflejan tu dignidad. Segunda conclusión. Aquella primera era aquello que legitima, si es cierto, aquello que legitima el Estado son la realización de los derechos de las personas, para eso inventamos el Estado. Una segunda conclusión. El proyecto político de la sociedad de los derechos se construye con la planificación de políticas de libertad y de solidaridad. De las dos. Amalgamadas. Esta síntesis del pacto de libertad y del pacto de solidaridad es lo que propongo llamar el pacto de convivencia. El pacto para el vivir juntos, que insisto, es un proyecto individual, pero también es un proyecto colectivo. Ese es el marco. Termino, no los aburro más. Derechos y obligaciones. Hay hoy un discurso, no es solo un discurso, este discurso no está marcado en términos de identidades partidarias, atraviesa todas las identidades partidarias, que hace fuerte énfasis ante el discurso de los derechos. ¿Y las obligaciones? ¿No? Los derechos se han constituido. Vos reclamás todo derecho, los recursos son finitos, todo derecho, pero vos no tenés ninguna obligación. Yo creo que acá falta una cierta claridad conceptual. Siempre se habla de derechos, se dice poco o nada de las obligaciones que esos derechos implican. Yo creo que en el fondo hay un discurso brutalmente conservador cuando se mete el tema de obligaciones ligeramente. Creo que falta claridad conceptual que vale la pena por lo menos proponer para debatir. Si es cierta aquella primera conclusión, que lo que justifica, lo que legitima ese artificio que es el Estado, es la realización de los derechos fundamentales, el término primitivo de la política son los derechos, no las obligaciones. Yo no inventé el Estado para asignar obligaciones. No, no es cierto. Si la finalidad es la realización de los derechos de la gente,
como mecanismo para la realización de la dignidad personal, el término primitivo es derecho. Yo parto del concepto de derecho, no del de obligación. El Estado se construye, la política pública se construye para la realización de los derechos de las personas, para la realización de la dignidad. Pero, atente al lujo. Todo derecho, y esto es pura lógica y pura teoría del derecho, implica necesariamente, inevitablemente es un problema analítico, es un problema conceptual, implica obligaciones. Si acá hay un derecho, siempre hay una obligación correlativa que satisface ese derecho. Alguien está obligado a algo, sea hacer o no hacer, pero necesariamente alguien está obligado. Ahí aparecen las obligaciones, ahí aparecen las obligaciones, como correlatos, como correlativas a los derechos. Obligaciones sí, pero yo estoy obligado, no en tanto que titular de derecho. Estoy obligado porque vivo en sociedad y porque el pacto de solidaridad me obliga a mí en la medida que el Nino es titular de derechos. Porque Nino es titular de derechos, yo estoy obligado. Obligado a respetar sus derechos, a tolerar, ¿sí? Pero además a realizar prestaciones que permitan la satisfacción de los derechos de ese otro, del que yo no soy titular. De aquí a justificar la razón de la contribución tributaria, no medía nada, nada. Es el pacto de solidaridad para la realización de los derechos de todos el que justifica las políticas tributarias y las políticas de generar los recursos necesarios para la satisfacción de los derechos de todos. Insisto, yo soy titular de obligaciones, pero soy titular de obligaciones no porque soy titular de derechos, sino porque vivo en sociedad y porque el pacto de solidaridad que yo suscribo, y es en el que quiero vivir como opción política además, me obliga a mí para la realización de los derechos de los demás y de los derechos como sociedad. Eso me parece absolutamente central. Y ahora sí termino. Solo un apuntecito sobre igualdad y derechos fundamentales. La idea de igualdad yo creo que sigue siendo la idea clave de la construcción de un proyecto político. Está en la base de la construcción de un proyecto político. Vos introducías diciendo que la vocación del Centro de Estudios Paysandú es un país moderno, un país justo, un país solidario. Suscribo totalmente. La base de la justicia está en el concepto de igualdad. El problema de la igualdad es igualdad ¿en qué? Entre quiénes y cómo distribuyo eso que yo quiero distribuir en forma igual. La clásica pregunta de igualdad de Amartya Sen y Quantitán. ¿Igualdad en qué? Igualdad en derechos. De eso se trata. Igualdad en derechos. Hay una distancia entre la norma y el hecho, es cierto. Pero la base está en la construcción de la norma que establece el derecho. ¿Entre quiénes? Entre todos. Acá le robo a un historiador francés fantástico, tiene un librito delicioso que se llama La sociedad de iguales, de Pierre Rosanvallon, que vale la pena leerlo realmente, ¿sí? Hay que volver a fundar la política, propongo, sugiero, me embandero, pretendo entusiasmar, ¿sí? De volver a recuperar la igualdad como el centro de la política. Eso es una matriz definidora de una opción política. Algunos pensamos que las desigualdades, que son un hecho, las desigualdades son un hecho, son superables. Y trabajamos y proponemos medidas de política pública para superar las desigualdades. Hay otro discurso que es un discurso conservador que dice que siempre ha habido ricos y pobres. Eso es insuperable. En todo caso lo que podemos hacer es mitigar un poco la situación de los pobres. Pero siempre va a haber desigualdad. La desigualdad es inevitable. No. El proyecto, la utopía, eso es para despertarla, para que no se lo hagan. El proyecto, la utopía, es volver a enamorarse del proyecto de la igualdad. Es superable. La desigualdad es superable. Vamos a trabajar para superar la desigualdad. ¿Cómo voy a legitimar la desigualdad? ¿Qué tiene María, distinto de mí, que me hace tolerar? Y bueno, ella es pobre, y siempre ha habido ricos y pobres. ¿Y qué sembró mi María? Porque esa es la actitud. La rebeldía frente a la desigualdad, de hecho.
La construcción de la sociedad de iguales, entonces. La igualdad no es un hecho. La igualdad es un principio normativo. Acá me voy a poner difícil. No es un hecho. No somos todos iguales, por suerte. Somos diferentes. Son hombres, otros son mujeres, altos, petizos, gordos, flacos, hinchas de Liverpool y entra algún otro cuadrito. Esos son pocos. Esos somos pocos, pero bien montados. Todos nosotros somos diferentes. Es más, reivindicamos nuestra diferencia, porque esa es nuestra identidad. Cada cromosoma nuestro nos hace ser ese único ser irrepetible. Reivindicamos esa identidad. Defendemos esa identidad. Entonces, por un lado somos diferentes. Y además somos desiguales. Pero la desigualdad no es una condición intrínseca a nosotros, sino que corresponde al medio. Porque obedece a la diversidad de las condiciones de vida que tenemos. Que ya no tienen que ver con nuestra forma de ser, sino con nuestra forma de estar en la sociedad. Yo decía, la igualdad es un principio normativo. ¿Qué quiere decir? Es una norma que dice que para la tutela de las diferencias, para mantener nuestra individualidad, pero además para remitir las desigualdades, las diferentes condiciones de vida, ¿sí?, postulo que todos somos iguales. ¿Y qué quiere decir que postulo normativamente que todos somos iguales? Yo no afirmo. Cuando la Constitución dice todos los seres humanos, o el artículo primero de la Declaración, o la Declaración del 89 de la Revolución Francesa, dice todos los individuos son iguales y tienen igual dignidad. No está haciendo una afirmación científica que uno puede decir verdadero o falso. No está diciendo que la realidad es así. Está diciendo que la realidad así debe ser. Que a los efectos de la asignación de derechos y en consecuencia de la planificación de las políticas para la realización de los derechos, yo no puedo tomar en cuenta las diferencias, el hecho de ser diferente. No me importa si usted es hombre o mujer, no me importa si usted es blanco, negro o amarillo, no me importa si usted es flaco, gordo o petizo, no me importa. Yo esa diferencia que hace en su identidad no la voy a tomar relevante. No la considero relevante para la asignación de la identidad. Porque somos diferentes de hecho, es necesario establecer la convención de que todos somos iguales, más allá de nuestras identidades personales. ¿A fin de qué? A fin de convivir pacíficamente, y allí entran los derechos de libertad, y de la legitimación democrática, y eso implica a los derechos políticos. Igual dignidad de las personas, valor e identidad de las personas, y para permitir el desarrollo de nuestras diferencias. Pero porque somos desiguales, ya no diferentes, desiguales, es necesario prescribir la igualdad en derechos. Derechos a las prestaciones que tienden a remover esas desigualdades. Y allí entran los derechos sociales. La igualdad se construye mediante la asignación de iguales derechos a todos. El proyecto político es el de la sociedad de iguales, en defensa de las diferencias individuales y para la remisión de las desigualdades materiales. En definitiva, en defensa de la dignidad de las personas. Insisto, esto es una opción ético-política. Y en ese terreno lo jugamos. Por eso iniciaba hablando de que esto para mí funda un proyecto político. No es que inventamos la brújula ahora. Yo creo que este proyecto político existe hace mucho, que hay que volver a ponerlo arriba de la mesa, que hay que volver a dotarlo de consistencia teórica, consistencia conceptual y también de entusiasmo. Volver a ponerle ganas, porque se puede, porque vale la pena. En ese baile nos metimos, por eso andamos acompañando a algunos amigos de este proyecto. Bueno, muchas gracias. No sé, comentarios, abrimos para los comentarios que quieran realizar. Ahora viene lo más lindo. Claro, ahora que no usan. Cualquier comentario o que quieran efectuar. Son tímidos los andaluceños. Estoy segura que hay gente que podría hacer algún comentario.
Adelante. Buenas noches. Micrófono, ahí no. Buenas noches. Como madre, y estoy estudiando también en el liceo, recién terminado el liceo, por suerte me interesa mucho derecho, pero como ciudadana, ¿hay algún proyecto de educación que incentive la enseñanza a los niños, a los adolescentes, más profundamente, como dijo la señora, sobre derechos humanos, para que ellos sean más conscientes de sus derechos y también de sus obligaciones? Y lo otro que quería preguntar es, y opinar, es cuando una familia, ¿no?, clase media, clase media baja, en fin, toda la familia, ser un poco más apoyadas por el Estado en sus necesidades, realmente un poco más, y los padres enseñarle a los niños, mirá, nos están apoyando en esto, nos están llegando estas cosas, vos estás vestido, alimentado, atendido, y vas a estudiar y vas a poder darle a tus hijos lo mismo en un futuro, pero como algo cotidiano, como algo rutinario. Entonces, esas dos preguntas o opiniones de mi parte, quería ver si que podíamos comentar sobre ese tema. La señora se había referido, ¿no? Sí, yo no conozco en profundidad los programas de primaria. Lo que te puedo decir, por la experiencia que tengo en formación docente, que las chicas que asisten, chicas, como algunos muchachos que asisten a los seminarios estos de derechos humanos, me han planteado que tienen algunas unidades donde están los derechos del niño, pero de manera transversal. Entonces, bueno, queda un poco librado a la responsabilidad, al compromiso del docente en relación a esos temas. Por eso decíamos que, por ejemplo, en el programa de historia, concretamente, el programa de historia de sexto año de liceo, estoy hablando de enseñanza media, hay un plano, hay una parte del programa en la primera unidad que refiere a los derechos humanos, pero también de manera transversal. Yo creo que derechos humanos se podría trabajar en todas las asignaturas. Y creo que sería interesante en formación docente, como les digo, está este seminario que es semestral, donde asisten también estudiantes acá en Paysandú, estudiantes de educación física, que van, y realmente que esa diversidad en el aula es riquísima, porque van estudiantes de los distintos profesorados, de magisterio, de educación física, es muy rico, pero no hay una asignatura específicamente que se aboque totalmente a la enseñanza de los derechos humanos. Y me parece que sería más derecho, digo, tipo como en otra época, ¿no? Vamos a ver un tipo de educación moral y cívica, una cosa así, ¿no? Salvando las diferencias. Sí, los libros de Caputo, pero con contenido diferente. Claro, pero una cosa, y con profesores más simpáticos. Una docencia cívica ahí, y ellos sabrían lo que reciben, los padres también, ellos como mamá, papá, mira tal cosa. Entonces ahí valorarían más su sociedad, su familia, el Estado, y a la vez sí, bueno, voy a estudiar y voy a... el tema es la formación en la institucionalidad. Y lo que pasa es que se ha generado además una política de descreimiento en la institucionalidad del Estado que ha sido nefasta. Nefasta. El desmontaje del Estado, de toda la década del 90, desmonta el Estado no solo del poder económico del Estado, de la gestión del Estado de sus recursos, sino que desmonta la legitimidad del Estado como institucionalidad que sostiene a todo. Eso es Estado mínimo que se retira de todo. Yo hace 30 años que no estudiaba, dejé de estudiar por cuestiones familiares y volví al liceo a estudiar, a terminar el sexto derecho. Y por suerte me tocó ser abanderada del liceo. No y te me tocó, alarmó, sí, me tocó. No te tocó. Bueno, modestia, bajo perfil. Pero quiero decir, me alarmó compañeros que le tocaban en años anteriores ser abanderados y decían que no al pabellón. Eso me paró los pelos de punta. Es que se ha generado ese Eso me descreimiento, paró la los falta pelos de de confianza en las instituciones. Eso es un crimen, que igual funciona. Sí. No, yo, como decía hoy, creo que, por lo menos en mi caso, he aprendido un montón con las dos exposiciones, complementando un poco y reflexiones que me surgen a partir de lo que ellos planteaban.
Vos por ahí decías, Javier, todos los derechos, y al final agregaste una dimensión que me parece que es importante en un proyecto político de igualdad, digamos, una sociedad de iguales, que es todas las personas. Porque también lo dijiste muy claramente, que hay concepciones en las cuales están todos arriba del barco, y hay concepciones en las cuales no, digamos. Puede ser legítimo, puede no ser legítimo, podemos estar de acuerdo o no, pero digamos, yo creo que lo que vos planteás con respecto a la dignidad humana, desde el momento que hay otro ser humano que está sin dignidad, está afectando mi dignidad. Quizás eso está en alguna de las dimensiones de la dignidad social, como lo planteaste o no, pero me parece que esto está en la base del asunto, como lo planteaba él. Y de alguna manera, ¿cómo hacemos para pasar del deber ser? Creo que es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para pasar del deber ser, ese que está planteado en el artículo primero, segundo, hasta el X, de que las cosas deben ser así, para que las cosas sean así? Hay un tema efectivamente, de varias cuestiones. La primera es un tema de recursos. O no es la primera, es un tema, los recursos que una sociedad tiene para poder cumplir con que los derechos de las personas sean de esa manera, sean cumplidos. El otro tema es la institucionalidad. Ese estado, ese artificio que tú lo planteabas muy bien, que nos creamos, tiene que tener como objeto ese fin, el cumplimiento de los derechos. Y muchas veces vemos que estos estados han sido creados como un fin en sí mismo. Y ahí también el entusiasmarse pasa por tener el coraje de denunciar esas situaciones y de cambiarlas, esas situaciones, ese statu quo que está planteado de décadas, siglos quizás, que se fue construyendo y que se perdió como fin la persona. El Código Civil, hay un artículo, yo no soy abogado, pero dice, por ejemplo, en el caso del Estado, el cargo existe porque hay una función, no porque hay una persona que tiene ese cargo. Para poner simplemente un ejemplo, creo que soy muy claro en esto. Entonces, muchas veces hay recursos que se van por las grietas o se van en cuestiones que no son útiles. Ahora, también atrás de eso hay ciudadanos. Por lo tanto, esto es complejo, es un tema complejo. No es llegar al Estado, tocar un botón y sacar una parte y poner otra. Hay gente. Y la gente, bueno, reclama sus derechos. A veces hay derechos que son derechos corporativos, como se planteaba hoy, o derechos inclusive individuales, malentendidos, que se disfrazan de interés general. Entonces también ahí tiene que ver el cómo, es el tema que en la práctica, en la institucionalidad, que se refleja en las políticas públicas, es la parte más de mayor dificultad. En este aspecto, indudablemente, la importancia de la gestión pública con transparencia, con eficiencia, es fundamental. ¿Para qué? Para un mejor aprovechamiento de los recursos y de que esos derechos sean así. Por último, un convencimiento. Yo creo que en los últimos años ha habido un proceso de crecimiento económico importante, ha habido una reducción de la pobreza. Para decir un solo número, que me gusta repetirlo porque a veces no tomamos real dimensión. El Uruguay en el año 2004 tenía 2 de cada 3 de sus niños bajo la línea de pobreza. Tú nombrabas hoy situaciones que aún existen, pero en aquel momento eran 2 de cada 3. El 66% de los niños del Uruguay estaban bajo la línea de pobreza. Hoy en día sigue siendo alto el porcentaje, pero es un 25%. O sea, pasamos de 2/3 de los niños a 1/4 de los niños. No podemos tener un país con el fin en el ser humano y en los derechos con un 25% de los niños bajo la línea de pobreza. Porque tenemos una concepción de sociedad de iguales y todos arriba del barco. Por lo tanto, ahí hay caminos importantes a recorrer. Se hizo un trabajo importante estos últimos años, crecimiento económico, transfirió riqueza, hubo una mayor distribución de la riqueza que la que existía en otro momento, falta muchísimo, hubo reducción de la pobreza y de la indigencia. Pero yo quería ir a lo siguiente. Lamentablemente no, por suerte el tema económico no es todo. Yo creo que lo que ha habido en la sociedad uruguaya, y no solo en la sociedad uruguaya, sino también a nivel mundial, porque cada vez esto está más globalizado, es un incremento de la marginalidad. ¿A qué me refiero? No me refiero a los pobres, me refiero a la marginalidad en todos los estratos sociales como una pérdida de valores. Yo creo que ese es un tema fundamental cuando hablamos de educar en derechos humanos,
me parece que es el rescate de determinados, lo que decía con mucho énfasis, casi rompe la mesa, el hincha de Liverpool, el rescate de esos valores que se han perdido y que nos deben volver a entusiasmar. Que se ven en pavadas, en tirar un papelito en la calle, en no saludar cuando se entra. El tránsito es un reflejo lamentablemente de la vida. Es terrible, es terrible. Hay más ejemplos y ejemplos feos, ¿no? Tú hablabas hoy de violencia familiar, digamos, ¿no? Son las cosas que no se ven además, que están dentro del ámbito del hogar. Entonces, hay mucho para hacer en ese sentido, hay mucho para trabajar. Hay que aprovechar, hay que generar las condiciones materiales, este es un hecho importante. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista, nos guste o no, eso tiene determinadas reglas y con esas reglas hay que jugar para que las condiciones materiales continúen creciendo. El crecimiento económico es necesariamente una condición necesaria, no suficiente, para continuar generando la riqueza que nos permita, mejorando la institucionalidad pública, mejorando las políticas públicas, siendo eficiente, cortando con cosas que son históricas que hay que cortar y que hay que agarrar para otro lado, cumplir con esos derechos humanos cada vez en mayor medida. Y esto yo creo que es un camino que no acaba nunca, ¿no? Y quizá por suerte. Claro, y es que tiene quizá por suerte. no Y quizá por suerte. Sí, claro, seguimos caminando, ¿no? ¿Para qué? Para aquellos Era que para se- eso. Sí, para eso. ¿Para qué sirve el otro día sirve para eso? para caminar? No, yo quería agregar también a la señora, ya que decías que habías terminado el nocturno, que eso también es algo, los planes nuevos, cómo han acercado, cómo han entusiasmado a la gente que había dejado y cuánto eso repercutió en autoestima, en recuperación ¿verdad? de derechos. Sí, acá, perdón que te interrumpa, Sí. lo acabo de terminar de cursar, ¿no? En el liceo nocturno, pero hay una cuestión con el tema de educación de derechos humanos que sale el tema y a poca gente en la clase le interesa. Salió en sociología, salió en derecho, estos derechos, y en la conversación el entusiasmo no fluye. ¿Por qué pasa? Es un tema, parece quinto y sexto, pero no aparece en los niveles menores, en escuela, en liceo. Entonces creo que es algo que hay que elaborarlo como geografía, como biología, como otra materia. Perdón, ¿no? Y Digo, traducirlo al lenguaje Claro, cotidiano, lo de todos los días. es lo de todos los Capaz que días. no es una Exacto. clase, esa es la actitud nuestra. Muchas veces yo pienso que Por eso lo traje aquí. la pérdida de valor inclusive Exactamente. pasa por la falta de la propia sanción social que nosotros mismos hacemos en lo cotidiano, de no marcarle al otro ciudadano que está agrediendo mi Es algo derecho. que se escucha en la tele, algo en el Claro. no. como una práctica cotidiana, Exacto. como algo, sí. Es que Eso verlo que- desde lo chiquito, desde lo pequeño, como decías, ¿no? El papel La que escuela, tiramos, el ya, no. el liceo ya es una cosa que hay que... Y creo que eso podría acabar muchas cosas y neutralizar violencia, neutralizar violencia ya entre los niños, el respeto con el profesor, la familia ni hablar, y ya de ahí una amplitud me parece, ¿no? Más. Tenemos dos No, yo creo que la gran interrogante que tenemos hoy día y a la luz de las expresiones de los panelistas tan buenas que hemos oído, la gran interrogante es cómo construimos ese proyecto de convivencia basado en la libertad y la solidaridad y en clave de derechos humanos, como decía Carla, a la luz de este fenómeno nuevo que nos señalaba Álvaro, que es la marginalidad. Que es un fenómeno que hace 40 años esta sociedad no lo tenía, porque era una sociedad más homogénea, de clase media. Lo vivíamos acá en Paysandú en esas condiciones. Y hoy día, después de la dictadura, con toda esa marginalidad, esos bolsones de pobreza, de gente que fue expulsada de las ciudades por falta de trabajo, cierre de fábrica, todo lo que significó la política neoliberal, ahí también hay varias generaciones que han creado su propio proyecto de vida, con otros valores. Se ha dicho que se ha creado una subcultura. Para ello está incorporado, y las madres están orgullosas, que sus hijos le lleven un plasma o un buen par de championes, y lo vemos todos los días. Entonces,
¿Cómo hacemos hoy día para superar esa situación? Bueno, hay posturas muy conservadoras que apelan a la represión. Hay algunos que te dicen hay que matarlos a todos, por ejemplo. Lo hemos oído. Sí, sí, sí. Otros que te dicen, bueno, hay que bajar la imputabilidad. Otros que te dicen, bueno, necesitamos el ejército en la calle. Sí. ¿Será esa una vía? Bueno, ¿cuál es la vía correcta? No, yo le digo que no. Ya sé que era una pregunta retórica la suya. Bueno, muy bien. Pienso que lo que tú decías está muy bien, bueno, ir por distintas puntas de lo que sería un programa para la sociedad de hoy, que evidentemente es diferente a la sociedad del año 70, ¿no? Nada más. Yo iba también por ese lado y en una pregunta, capaz que es un enfoque más sociológico, ¿no? Pero digo, tú hiciste una interpelación y Carla también, de que los derechos humanos, bueno, motiva al desarrollo de una actividad participativa en busca de una sociedad mejor, más justa, más solidaria, un proyecto político, como tú decías, ¿no? Ahora, sin duda, iba un poco por donde vení, por donde salió Rubén, ¿no? Yo me imaginaba aquella sociedad vallista del principio del siglo, solidaria, con una materia de protección social acordada políticamente, política de Estado, ¿no? Y cómo sufrió un deterioro, ¿no? Toda esa conciencia colectiva de la solidaridad, de la pobreza digna, como se decía antes, había una pobreza digna, sí, ¿no? sí. Bueno, un poco mi pregunta iba a ver dónde estaban las causas de esa falta de entusiasmo por construir esas si hay algunas pistas, digamos. Para mí me doy de base, Danilo, que sé, primero, generar discurso. Una de las cosas que hemos perdido, nos da vergüenza generar discurso. La palabra discurso está mal vista. ¿Vos qué hacés? No, yo produzco ideas o intento tirar ideas para el debate. Nabo, porque acá se trata de la transformación. A ver, hay que volver a generar discursos comunes. No nos vamos a poner de acuerdo en todos los valores. Yo soy un agnóstico ético. En metaética confieso mi agnosticismo total. ¿Sí? Difícilmente en el terreno de los valores nos ponemos de acuerdo. Lo que sí nos podemos poner de acuerdo son en ciertas pautas, y esa es mi reivindicación de la norma jurídica, ¿sí? Que son las pautas de la convivencia. Que no implica que compartamos los mismos valores éticos. Lo que sí compartimos son las normas de la vida en común. Y esas son las que tenemos que socializar. Marginación, en realidad, no es un problema de falta de guita. En el cante, no siempre falta plata. Lo que hay son una determinada concepción de qué hacer con mi vida que no compartimos o que no estamos de acuerdo. O sea, si yo no me preocupa comprarme el Champion Nike. No está dentro de mi horizonte. Sin embargo, tengo situaciones donde situaciones de marginación donde el consumismo es base clave. Y además es base clave con algunos fenómenos sociales que desencadena la necesidad generada por el consumo. ¿Cómo apuesto a incluir, a incorporar, a integrar la sociedad? Una chance es no hacer nada. Allá y acá tenemos mundos paralelos, culturas distintas. ¿Sí? Lo que pasa es que esas culturas distintas llevan a la fractura social, directamente llevan a la fractura social y al enfrentamiento social. Uno de los mecanismos para mí es hablar, generar discurso. Hay que generar discurso. Por eso yo hago tanto énfasis, le pongo tanto vehemencia a este discurso, porque francamente sigo creyendo en el poder de convicción de la palabra, y también después de la acción. Y un poco por lo que vos decías. Y lo que decía recién Albert, los derechos cuestan, los derechos no son gratis. Hacer una apuesta a la realización de los derechos de salud, hacer una apuesta a la realización del derecho al trabajo, tiene costos. Hacer una apuesta a quebrar las desigualdades económicas a través de políticas sociales para intentar disminuir las desigualdades, cerrar la brecha, tiene costos. Para eso se necesita generar riqueza. Sin duda se necesita generar riqueza. La generación de riqueza en todo caso no es un fin en sí mismo.
Yo estoy de acuerdo, tenemos que seguir creciendo económicamente, ¿sí? Pero el crecimiento económico no alcanza. Un Estado, que no voy a nombrar, latinoamericano, tiene una tasa de crecimiento del orden del 13 al 15% del Producto Bruto Interno anual en este momento, ¿sí? Y tiene una desocupación del 4%, o sea, desocupación estructural para el sistema. Y sin embargo, el 25% de la población vive bajo la línea de pobreza. ¿Cómo se llama eso? Explotación. Eso se llama explotación. Pongan el nombre que quieran, pero eso es explotación. Si la riqueza crece, si no hay desocupación, quiere decir que la gente ocupada, que vive por debajo de la línea de pobreza, estoy distribuyendo mal. Estoy pagando salarios miserables. Eso existe y eso es un modelo económico que nos están vendiendo. ¿Sí? Yo creo que hay que defender los números de la macroeconomía, sin duda, y a rajatabla, por supuesto que hay que defenderlos. Y hay que seguir apostando al crecimiento económico, pero no como fin, sino como medio. Para captar recursos que luego, en base a una planificación que implica establecer prioridades, y yo ahí coincido totalmente con lo que decía Gabriel, y ahí voy un poco también a lo que decía. Nosotros bajamos del 66% de la pobreza de 0 a 5 años al 25%. De 2 de cada 3 a 1 cada 4. Fantástico. Es indignante que tengamos 1 cada 4. Indigna nuevamente. Subleva. Miremos. Establezcamos prioridades. Yo creo que una de las prioridades, y lo hemos conversado, es una política integral enfocada brutalmente sobre la población de 0 a 5 años. Y el periodo perinatal, además. La madre, en el periodo del embarazo, ¿sí? Captación temprana del embarazo, asistencia allí, ¿no? 0 a 5 años. ¿Por qué? Porque me estoy jugando todo el futuro. Esta situación que tenemos hoy, me van a dar otra vez con la herencia maldita. Sí, es que aquellos que en la década del 90, ¿sí? Las políticas liberales condenaron a la pobreza, a la exclusión, a la informalidad, esos que nacieron allí, hoy tienen 25 años. Hipotecaste el futuro. Entero. Entero. Políticas universales, sin duda, lo que vos decías. ¿Y qué estudió se fue? Bueno, sí, ahora están bien, ahora están bien, vienen al pie. Políticas universales, sí. Políticas para todos, sí. Porque esa es otra lógica que hemos encontrado. Acá tenés que declararte embromado, tenés que declararte víctima para poder apelar a algo. ¿Eh? Para que tu discurso esté legitimado. Hay una reivindicación de la victimización como carta de reclamo. ¿Eh? Y olvidamos las políticas universales. Equilibrio de políticas universales y políticas focalizadas. Para todos, todos los derechos para todos. Y como tengo situaciones de desigualdad, ¿sí? Voy a mirar algunas situaciones en particular y ahí priorizo, en base a planificación, priorizo algunos aspectos. Para mí, uno de los centrales, para mí, y lo compartimos muchos, y yo creo que Uruguay Crece Contigo es un ejemplo de eso, ¿sí? 0 a 5 años, periodo perinatal, primera infancia. Urgencia nacional. Urgencia nacional. Para remontar la década tardía y la condena social de la década. Javier, hay una fotografía, una tomografía computada de 2 cerebros, de 2 niños de 5 años. Impresionante. Uno en condiciones materiales adecuadas y con cariño y contención, etc. Y otro carente de eso, y hasta hay diferencia en el tamaño de los cerebros. Diferencia importante. Por lo tanto, la inversión en primera infancia es una inversión, es la que mejor paga, en definitiva. Si queremos hablar en términos materiales y sociales. Es una gran apuesta. Después del deterioro que tuvo este país, producto de la revolución de Brasil, la crisis de Argentina, 2002, y todo lo que nos repercutió a nosotros y cómo nos dejó, yo creo que la situación que tenemos ahora sigue siendo indignante y implica un nuevo esfuerzo, pero es una tarea titánica que va a tener un gran premio. Y ahí viene el entusiasmo, porque si vos decís, vos lográs quebrar un círculo vicioso de la pobreza que parecía o puede parecer en apariencia imposible de solucionar, yo suscribo lo que decía Javier hoy, digamos, imposible no hay nada, ahí como Nike, ¿no? Imposible no hay nada. Imposible no hay nada. Parece que por lo menos en términos de plantearse la acción de ideas, la acción política para llevar adelante, es un objetivo, indudablemente. Ahora, si nosotros llegamos a
quebrar ese círculo vicioso, nosotros vamos a tener un gran país. Yo creo que Uruguay tiene condiciones extraordinarias. Capaz que tenemos algunas restricciones que son importantes, digamos, tenemos poca población joven, hoy veníamos conversando ahora en el auto, ahí hay que ver políticas de natalidad, pero hay que ver políticas de inmigración. Y es importante que la composición de la población esté más adecuada a los tiempos. Hay otras restricciones de largo plazo, pero por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo que me parece clarísimo, no muchos países del mundo pueden realizar un plan Ceibal como es Uruguay. Sí. Que es inclusivo. Es absolutamente inclusivo y además nos va a permitir dentro de algunos años tener la generación no de los que sufrieron la marginalidad y la pobreza, etcétera, etcétera, como tenemos ahora, sino de tener aquellos niños Ceibal, que van a ser ya seres humanos, no digo hombres y mujeres. Yo, si me permitís, quería decir también de que en materia educativa también programas como el compromiso educativo, que son tratan también de incluir desde el lugar de los estudiantes, es decir, donde los propios estudiantes proponen. Es un programa sumamente interesante que en los primeros años, bueno, costó implementar, costó llevar adelante, pero entonces, ¿qué pasaba? Si nosotros, esto que ustedes relatan, ¿verdad? Todos estos cambios que hubo, que tienen por supuesto raíces económicas, sociológicas, en fin, pero ¿qué se hacía? Primero nuestra actitud, digamos, fue, bueno, ¿cómo hacemos con estos nuevos integrantes, esta gente que viene a las aulas, que no tiene hábitos de estudio, que no tiene, bueno, que tiene un montón de problemas, que no tiene un plato caliente en la casa, que no hay estímulo, que no hay un lugar para guardar el cuaderno, el libro, en fin? Pero bueno, con el tiempo nos dimos cuenta de que esta era la realidad que vivíamos y que frente a ella teníamos que cambiar, teníamos que adecuarnos. Entonces este programa de compromiso educativo, que ya lleva creo que 4 años, se implementó un programa donde hay referentes pares, o sea que son los propios estudiantes de nivel terciario, o sea, acá en Paysandú, formación docente, universidad, el sistema de UTU, y que van a los liceos. ¿Para qué? Para acercar ellos desde su condición de pares, aunque son unos pocos años más grandes, a los otros, a la institución. Porque hay un montón de chicos que nunca fueron a una biblioteca, que la institución los agobia, que los padres no van. Entonces, es muy interesante porque fue una forma de ponerse desde el joven para el joven. Y otra cosa que yo quería decir en el tema de las políticas inclusivas, que muchas veces nosotros, los incluidos, somos los que decimos lo que el excluido tiene que hacer. Entonces, la propuesta también es cambiar la mirada, es decir, bueno, a mí me parece que le hace falta esto, pero él, ¿qué dice? ¿Lo escucho? ¿Le pregunté qué es lo que quiere? Yo desde mi lugar de incluido, ¿cómo decido, resuelvo por él? Y de pronto sus necesidades, en ese 25% que aún permanece. Digo, se están haciendo y se reconoce muchísimo todo lo que se ha hecho. Yo creo que acá en Paysandú, un poco lo que hablábamos, Rodrigo, de hablar también de la parte local, creo que en Paysandú también se ha visto en términos de derecho una ampliación, así como antes tuvimos en el vallismo, que decía Nino recién, ¿verdad? El Uruguay benefactor, una ampliación de esos derechos al tener ahora tantas posibilidades de estudio acá, que es tan importante para fortalecer al interior, ¿verdad? Eso también es sumamente importante. El polo de desarrollo que se ha creado en el interior también es algo sumamente potente y con posibilidades muy grandes para el futuro. Hay un segundo aspecto ahí que, cuando tú arrancaste hablando de todo el tema de las libertades, haciendo referencia un poco a Amartya Sen, Amartya Sen también hace referencia al hombre de agencia, ¿no? Al hombre como agente de su propio destino. Creo que por ahí viene también lo que tú estás proponiendo. Ese era el concepto de dignidad, el primer punto de la dignidad como la autonomía, o sea, autonomía quiere decir eso, ¿no? Autónomos, dictar las propias normas, para la realización de un proyecto de vida que yo creo valioso, por alguna razón lo considero valioso. Y ese es el hombre agencia. Es tener, por eso yo decía además, la capacidad y el poder efectivo de realizar eso.
O sea, no alcanza, y eso también es marcación pura, ¿no? De capacidades y habilitaciones, ¿no? La capability de ser eso, ¿no? Yo creo que eso es central, ¿no? Que es el hombre no... Por eso en el paradigma de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, la cabeza es que el destinatario de la política pública no es un beneficiario de la política pública, es un sujeto titular de derechos. Porque eso te cambia la visión clientelística del Estado. Que puede ser un problema meramente terminológico, pero atrás hay una concepción. Yo no tengo beneficiario de políticas públicas. Lo que tengo son titulares de derechos que yo como Estado estoy obligado a realizar las prestaciones que satisfacen sus derechos. Y ahí promover la participación, Claro. los hombres, digo, esta experiencia que cuenta ella de los niños, los adolescentes que traen a los otros adolescentes, digo, esos son agentes Pero además agentes de la dignidad, ¿no? Compromiso educativo tiene una cosa formidable que es esto. Cuando abrimos compromiso educativo, uno de los temores era cuántos adolescentes van a acompañar a sus adolescentes menores. Y sin embargo... Al rato teníamos más de 800 y no sabíamos qué hacer con ellos, Y porque ahí, no esperábamos. y ahí tenés un ejemplo de entusiasmo. Y claro, Yo dentro creo que del campo, total. el entusiasmo está, pero hay que encontrarlo, hay que buscar la manera de la motivación, es un elemento fundamental. Pero claro. Y aparte el relato de los chicos es sumamente interesante porque ellos lo bien que se sienten de poder hacer algo por el otro, porque además el otro le devuelve en dignidad, ¿no? Bueno, yo no estoy haciendo solamente pensando por mí que yo voy a estudiar y me voy a recibir, estoy apoyando, pero en el mejor sentido, ¿no? Al otro, para que lo pueda hacer. Y no es política compensatoria, es política inclusiva. Exactamente. Así que muy interesante. ¿Algún otro comentario? Bueno, en nombre del Centro de Estudios, agradecerles a los expositores, a Alicia de nuevo por la ayuda y pedirle a Álvaro si puede cerrar el evento. Bueno, primero que nada, los agradecidos somos nosotros, la Nueva Agenda Progresista, incluyendo a los hermanos de León que también han participado y van a continuar participando, o sea que una gran alegría poder estar acá y empezar un contacto directo entre las dos instituciones, que por lo que vi en su declaración de principio tenemos elementos en común muy claros. Me gustó mucho, le comentaba a Nino, el hecho de que participan en lo que es la Agencia de Desarrollo Departamental del Paysandú. Puede ser motivo para otra charla. Por ahí algunos que hemos estado en el sector público hemos visto algunas cosas muy concretas que se pueden hacer referidas a desarrollo económico en general, que tienen un componente absolutamente necesario e imprescindible, que es la visión local y la visión de desarrollo local. Por lo tanto, me parece que instituciones como esa, que son absolutamente necesarias en todos los lugares del país, porque en este mundo que está cada vez más globalizado, irónicamente, la visión de desarrollo local es cada vez más importante. Así que bueno, solo agradecerles a ustedes a reunirse acá, espero que haya sido de utilidad. Volver a reiterar la parte marketinera, en la página van a encontrar un montón de cosas, van a encontrar alguna otra charla de algunas de estas caras y de otras caras también de compañeros en otros temas. Es una suerte poder tener la filmación, hemos tratado de hacer eso en casi todas. En alguna que no está filmado, hay una muy buena que hicimos hace poquito, también referida a la Agenda de Nuevos Derechos, con el colectivo Ovejas Negras, con la gente de Derechos, que está referido a todo el tema de la legalización de la marihuana, con la gente de No a la Baja y con la gente del INJU. Hicimos una actividad muy linda que no está el video, pero sí está todo el audio, así que si quieren mientras hacen otra cosa escucharlo, está muy interesante. Apelamos a estas cuestiones tecnológicas para tratar de acercarnos más, que las distancias no sean tantas. Y bueno, estamos navegando, como decía el dicho aquel, navegar es necesario. Muchísimas gracias. Gracias.